Ok, bien chicos, la clase de hoy la vamos a dedicar a ver el siguiente grupo de ecuaciones diferenciales que se corresponden en la planificación de esta semana, que sería el grupo de ecuaciones diferenciales reducibles a exactas. ¿Ok? Voy a subrayar el título, reducibles a exactas. La última vez que nos vimos, trabajamos ecuaciones diferenciales exactas. Estas son ecuaciones diferenciales que en principio no son exactas, pero en ellas se puede hacer algo que las convierte en ecuaciones diferenciales exactas. Y después de la conversión, por eso es que se le llama reducibles a exactas, porque en un principio no son exactas, pero se pueden transformar en ecuaciones diferenciales exactas. Ya vimos en la clase pasada, de todas maneras hoy lo vamos a recordar, cómo se hace para resolver este tipo de ecuaciones. La presentación de hoy no nos va a llevar las 2 horas, porque lo que intento es que en estas láminas simplificar, concretar lo que verdaderamente ustedes tienen que saber a la hora de resolver o de calcular un problema o hacer la resolución de una ecuación diferencial con estas características, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina que establece lo siguiente. Vamos primero a resumir de qué se trata esto. Fíjense, dice, vamos a seguir el puntero. Si m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y igual a 0, no es una ecuación diferencial exacta, pero existe una función que vamos a llamar genéricamente mu de xy, tal que al multiplicar la ecuación por dicha función, se tiene la función m en xy por la función mu en xy, diferencial de x, más la función n de xy por la función mu de xy diferencial de y eso lo igualamos a 0. Y esta nueva ecuación es una ecuación diferencial exacta. Se dice que la función esa mu en 2 variables es lo que llamamos el factor de integración. A ver, vamos a resumir esto desde el principio. A ver, resulta, esto es un cuento muy corto y muy sencillo. Resulta que partimos de una ecuación diferencial que en principio no es exacta. Ya sabemos que para descubrir por la clase pasada que una ecuación diferencial es exacta, hay que hacer unas derivadas parciales, y si esas derivadas parciales me dan igual, entonces yo concluyo que la ecuación diferencial es exacta. Si no, entonces no es exacta y bueno, puede pertenecer a cualquiera de las categorías adicionales que se van a estudiar en el curso vinculadas con las ecuaciones diferenciales. Ajá. Pero si existe una función que aquí en nuestra presentación la llamamos función mu, pero depende de la literatura, se puede llamar de manera diferente. Si yo consigo esa función mu tal que si yo multiplico la ecuación diferencial original, que era esta, la multiplico por esa función mu, toda la ecuación diferencial la multiplico por esa función mu, y esa nueva ecuación resulta que sí es exacta, yo logré transformar la ecuación original, que en principio no era exacta, en una que sí es exacta. ¿Cómo? Multiplicando por esa función llamada mu. Esa función se llama factor de integración y nuestro trabajo consistirá en encontrar ese factor de integración, porque después de encontrarlo, multiplicamos toda la ecuación diferencial por ese factor, se transforma en una ecuación diferencial exacta y ya sabemos que para resolver las ecuaciones diferenciales exactas
tenemos unas integrales, unas fórmulas, eran dos fórmulas, acuérdense, y en esas dos fórmulas yo podía elegir cualquiera de las dos, y yo les comentaba que la diferencia que podían encontrar, bueno, es que de repente una me quedaba un poquito más difícil que la otra, o que las respuestas no eran idénticas, pero sí equivalentes, ¿ok? Entonces, nuestro trabajo real aquí en Cálculo 4, además de resolver la ecuación diferencial, es encontrar ese factor de integración. Entonces, en Cálculo 4, el programa de Cálculo 4 está desarrollado para que los factores de integración, es decir, la función μ, se pueda encontrar fácilmente utilizando unas fórmulas que ya ustedes manejan tabuladas. Esto es, no es necesario que revisemos de dónde salen esas fórmulas. Entonces, son dos. La primera fórmula que estoy presentando es la fórmula para encontrar el factor de integración que depende de la variable x exclusivamente. Ese factor de integración se consigue a través de esta fórmula, que ya está tabulada. Ustedes lo que tienen que hacer es manejarla, manipularla. E elevado a la integral de la derivada parcial de m con respecto de y, menos la derivada parcial de n con respecto de x, entre n diferencial de x. Esta es la fórmula para encontrar el factor de integración μ que depende exclusivamente de la variable x. Hay una fórmula paralela bastante similar, por eso quiero que las tengan una al lado de la otra para que vean que se parecen bastante, pero hay diferencias importantes. Tenemos ahora una función, que es el factor de integración, que depende exclusivamente de la variable y. Ese factor de integración se consigue también con una fórmula que ya para ustedes está tabulada, no hace falta demostrarla, sino simplemente utilizarla. Es el factor de integración que depende de y, se consigue con esta fórmula. E elevado a la integral de derivada parcial de n con respecto de x, menos derivada parcial de m con respecto de y, sobre m diferencial de y. Entonces, si resolvemos la primera fórmula, encontramos el factor de integración cuando depende exclusivamente de la variable x. Si resolvemos la segunda fórmula, encontraremos el factor de integración cuando depende exclusivamente de la variable y. Pero presten atención a lo que les voy a comentar. Existe también, y de hecho así lo presentamos en el resumen, factores de integración que dependen al mismo tiempo de ambas variables. Es decir, factores de integración μ que dependen de x y de y a la vez. Esos factores de integración que existen no están contemplados en nuestro curso de Cálculo 4. Recuerden que yo siempre les he dicho que nuestro curso de Cálculo 4 es un curso que yo llamaría de tópicos de álgebra lineal o de tópicos de ecuaciones diferenciales, porque no vemos ni todo el álgebra lineal que se puede trabajar, ni vemos todo lo de ecuaciones diferenciales que se puede trabajar. Una de las cosas, por ejemplo, que de ecuaciones diferenciales no vemos es para las ecuaciones diferenciales reducibles a exactas, no vemos factores de integración que dependan de las dos variables al mismo tiempo, sino vemos factores de integración o que dependen de x o que dependen de y. Entonces, nuestro trabajo realmente consistirá en encontrar ese famoso factor de integración, que o depende de x o depende de y. Fíjense, no hay nada que yo les pueda decir que les pueda dar a ustedes luces de cuál es el factor. Es decir, no hay ningún tip, ningún datico que yo les pueda dar. Miren, si la ecuación tiene tal cosa, entonces el factor de integración es con respecto de x. O si la integral tiene tal otra, entonces el factor de integración es con respecto de y. No hay nada que yo les pueda decir en función de eso. ¿Ok? La experiencia que vamos a comentar cuando lleguemos a los ejercicios es lo único que puedo compartir con ustedes
en virtud de cómo saber si el factor de integración depende de X o depende de Y. ¿Ok? Bien. Bueno, este es el resumen teórico de lo que hay que saber de las ecuaciones diferenciales reducibles a exactas, que son ecuaciones que en principio no son exactas, pero utilizando un factor de integración se pueden transformar en exactas. ¿Bien? Ok, preguntas hasta ahora antes de pasar a los ejemplos. Les tengo preparados dos ejemplos que en su momento fueron preguntas que se colocaron en algún examen parcial en algún año, no recuerdo cuál. Preguntas, ¿los leo o los escucho? Profesora, ¿qué simboliza ese número que está encima del exponencial? ¿Cómo que qué simboliza cuál número? Esa como media integral. Esto. Es que yo entré un poquito tarde, sí. Bueno, no es un número, eso es la integral de la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x sobre n diferencial de x. Esto es lo que hay que integrar para poder encontrar el factor de integración con respecto de x. Y de manera análoga, esto es lo que hay que integrar para encontrar el factor de integración con respecto de y. No es un número, es una función que tienes que integrar para encontrar la función que hará que la ecuación diferencial, que en un principio no es exacta, se convierta o se transforme en una ecuación diferencial exacta. No es un número, es una función. Espero haber aclarado tu duda. Sí, sí. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejemplos, ¿sí? Son dos. Ok, primer ejemplo. Como les digo de parcial, ¿bien? Resolver la ecuación diferencial x diferencial de y menos y más 1 menos x cuadrado diferencial de x igual a 0. Ok. Tal cual está la ecuación diferencial, lo que nosotros hemos llamado función m de xy. Ya va, muchachos, que estoy en una computadora prestada y no sé dónde está el paréntesis. En este no está. Este me lo cierro. Bueno, m, la función m es esta, ¿ok? Ya sabemos que es m de xy, pero no consigo en el teclado, estoy en una computadora prestada, el paréntesis. Y... Debería estar sobre el 8 y el 7. El sí, 8 bueno, y el 9. Bueno, pero fíjate, cuando le doy al 9, me aparece el paréntesis, pero al revés. Ya vas a ver, mira. Ah, entonces está en el de al lado. En el de al lado, Fabi. Sí, en el 0 o en el 8. Voy. Ajá. Profe, Como corriéndolo un poquito la copíelos cosa. y péguelos del chat. Le pasé unos paréntesis, lo puede copiar y pegar. Ya va. Espérense un momentico. Además, yo estoy acostumbrada a trabajar con el teclado, con el mouse tradicional. Y esta computadora, que es una laptop, tiene el mouse que es táctil. Entonces, cada vez que... la pad, pues, por decirlo así. Ajá, cada vez que voy a hacer algo, me enredo toda porque es muy sensible. Entonces quiero hacer una cosa y abro 50 cosas al mismo tiempo. Bueno, no sé dónde quedó el... Mira, ¿ves? Le acaba el 9. Y Ok, me lo y si abrió, le da al 8. voy al 8. Ah, listo. Ok, Sí, excelente. Gracias. Nada que... Ok, bueno. Ok, listo. Bueno, entonces la función m, vamos a borrar esto entonces de una vez para bueno, esta es la función m, ¿verdad? De xy, porque es la función que está acompañando el diferencial de x, así lo definimos en la clase pasada. Y esta es la función n de xy, porque así lo definimos en la clase pasada. Recuerden que la función m era la que estaba acompañando al diferencial de x. Y la función n era la que estaba acompañando al diferencial de y. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a verificar si esta ecuación diferencial es o no es exacta. Obviamente, como yo estoy explicándoles en la clase de hoy
ecuaciones diferenciales que no son exactas y que las voy a transformar en exactas, es evidente que esta ecuación diferencial no es exacta. Bueno, vamos a derivar parcialmente m con respecto de y. Si esta es la función m, ¿verdad? Y la derivamos con respecto a y, la derivada de m con respecto de y, esta derivada daría 0, esto también, la derivada de m con respecto de y sería menos 1. Y la derivada de n con respecto de x, entendiendo que esta es n, sería 1. Como estas dos derivadas parciales son diferentes, entonces la ecuación diferencial no es exacta. No es exacta, pero tiene un factor de integración. Y aquí es donde está, digamos, el trabajo o la complicación que pudiera encontrar o que pudiéramos encontrar en este tipo de ecuaciones diferenciales. Porque para buscar el factor de integración tengo dos fórmulas. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál de las dos es? Bueno, no sé. No hay nada que yo les pueda decir. Miren, si la ecuación tiene esto, prueben esto. Y si la ecuación tiene aquello, pues prueben lo otro. No, no hay nada que yo les pueda decir. Yo, como preparé la ecuación diferencial, sé que esta ecuación diferencial tiene un factor de integración con respecto de x. ¿Y por qué supe que era con respecto de x? Bueno, porque cuando empecé a hacerlo, obtuve el factor de integración. Si al empezar a hacerlo veo que cuando comienzo a hacerlo, veo que la integral que tengo que resolver, lejos de descomplicarse, se complica o se convierte en una integral que es súper difícil de resolver, o que las variables no se simplifican, sino que se convierte en una integral donde aparecen las dos variables x y y, porque fíjense que si este factor de integración lo voy a calcular con respecto de x, la idea es que todo lo que tenga y se vaya simplificando. Si eso no ocurre, es decir, si yo tengo que encontrar o quiero encontrar el factor de integración con respecto de x y comienzo a plantear mi fórmula y veo que la y, que es la otra variable, no se va simplificando, quiere decir que ese factor de integración no es con respecto de x, sino pudiera ser con respecto de y, o inclusive pudiera ser que la ecuación diferencial ni siquiera sea reducible a exacta. Pudiera ser una ecuación diferencial de cualquiera de las otras familias que aún no hemos terminado de trabajar. ¿Bien? Ok, entonces vamos a ver cómo sería o por qué yo aseguro que esta ecuación diferencial tiene un factor de integración que es con respecto de x. Bueno, porque yo empecé a montar la fórmula. Sería e elevado a la integral de derivada parcial de m con respecto de y, que es menos 1, menos derivada parcial de n con respecto de x, que sería menos 1, sobre n, que es x, diferencial de x. Fíjense que en esa expresión la y no está. Eso es un indicador de que voy bien. La y desapareció, porque mi factor de integración es con respecto de x, o sea que la y tiene que desaparecer. Si la y no desapareciera, ese es el indicador que me dice, mira, esto por aquí no es, tengo que buscar otra estrategia. Pudiera buscar el factor de integración con respecto de y si no me da un factor de integración ni con respecto de x ni con respecto de y, llego a la conclusión de que esa ecuación diferencial no es reducible a exacta. Entonces tendría que buscar otra forma de hacerlo. No sé, homogénea, Bernoulli, lineal, que todavía no lo hemos visto, por ejemplo. Bueno, el menos 1 y el menos 1 me daría menos 2. Sería e elevado a la integral de menos 2 sobre x diferencial de x. Ese menos 2 sale de la integral y me quedaría entonces e elevado a la menos 2 integral de 1 sobre x diferencial de x. Afortunadamente para nosotros, la integral de 1 sobre x diferencial de x es notable, de cálculo 2. Si no lo fuese, tal vez necesitaríamos algún método de integración. De ser necesario, bueno, pues se aplica el método de integración que fuese necesario. En este caso, la integral no lo requiere. Entonces quedaría e elevado a la menos 2 logaritmo neperiano de x. Me olvido del módulo, ¿ok? Porque yo lo que necesito es la función factor de integración. Entonces me olvido por un momento del módulo. Atención, algebraicamente,
Este menos 2 que está multiplicando el logaritmo sube como potencia del argumento y me quedaría e elevado al logaritmo neperiano de 1 sobre x al cuadrado. Y aquí, muchachos, atención, cálculo 2, esta es la función exponencial elevada a su inversa, que es el logaritmo neperiano. Y esa operación es una composición de la función exponencial con su inversa logarítmica. Entonces eso me da 1 sobre x al cuadrado. Quiere decir que el factor de integración existe, lo pude encontrar y es la función 1 sobre x al cuadrado. Efectivamente, como habíamos comentado, es un factor de integración que depende exclusivamente de la variable x, porque nosotros solamente vamos a trabajar factores de integración que dependen de x o dependen de y. En este curso no se trabajan factores de integración que dependen de ambas variables. Es muy importante, ¿ok?, que estén atentos a los ejercicios del problemario del Makarenko, porque en el Makarenko sí los autores, los 3 autores, sí contemplan en la lista de ejercicios de ecuaciones diferenciales reducibles a exactas la opción de que el factor de integración dependa de ambas variables. Entonces hay que elegir cuidadosamente los ejercicios que se van a hacer, ¿ok? Leo por aquí. Profe, en un caso solo existe una o, bueno, debe ser u otra el factor. Sí, el factor o depende de X o depende de Y, ¿ok? Entonces, si ya tú lo encontraste con respecto de X, listo, ya tienes el factor de integración. Ahora, ¿qué se supone que hacemos con este factor de integración? Bueno, se supone que ahora, en la siguiente página, yo tengo que tomar la ecuación diferencial y multiplicarla en su totalidad por este factor de integración. Antes de pasar, preguntas, por favor. Preguntas, los leo o los escucho. Por el momento no, profe, todo claro. Ok, chévere. Ajá, vamos a ver en el chat. Ok, por ahora me dicen que no. Excelente. Bueno, entonces pasamos a la siguiente hoja. Ok, siguiente lámina. Bueno, ahora se supone, déjeme borrar esto que quedó por aquí, que yo tomo el factor de integración, que es 1 sobre x cuadrado, y lo multiplico por toda la ecuación. Aquí está. Sigan el puntero. 1 sobre x cuadrado por x diferencial de y, menos 1 sobre x cuadrado por y más 1 menos x cuadrado diferencial de x igual a 0. Hay aquí algunas simplificaciones, ¿verdad? Esta x y esta x cuadrado se simplifica, quedaría entonces 1 sobre x diferencial de y menos y sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 diferencial de x igual a 0. ¿Bien? No lo verifiqué de forma expresa aquí en el material, pero les puedo asegurar que esa nueva ecuación diferencial que tenemos en este momento en pantalla es una ecuación diferencial exacta, ¿ok? No lo voy a verificar, pero si ustedes lo verifican, esto es derivando parcialmente n con respecto a x y m con respecto de y, pueden verificar que efectivamente esas derivadas parciales son iguales, por lo que tenemos una ecuación diferencial exacta. ¿Y qué es lo que se hace ante una ecuación diferencial exacta? Ah, bueno, se tiene que elegir una de 2 fórmulas que ya están tabuladas. Yo elegí una fórmula, ¿ok? Yo elegí una de ellas. Bueno, yo elegí esta. Si alguno quiere después practicar y hace la otra, bueno, le va a dar o lo mismo o una expresión equivalente.
yo elegí la integral definida desde x sub 0 hasta x de m de xy diferencial de x, más la integral definida de y sub 0 hasta y de n evaluada en x sub 0 y diferencial de y igual a c. Recuerden que el punto x sub 0 y sub 0 es el punto que permanece fijo en este cuento de la integral de línea de cálculo 3, que es de donde estamos sacando esta fórmula que tenemos acá. De manera que ahora, para mi nueva integral, esto que tenemos aquí es la función n de x, y. Y ahora, esto que tenemos aquí es m de x, y. Estos son ahora mi nueva n y mi nueva m. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué hago? Bueno, armo la fórmula. Simplemente meto los valores. Entonces voy. Integral, sigamos el puntero, desde x sub 0 hasta x de la función m evaluada en xy, que sería menos y sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Fíjense que todos los elementos cambian de signo porque la función m tiene un menos adelante. Entonces menos por más menos, menos por más menos y menos por menos más. Más la integral de y sub 0 a y de la función n, que es esta, evaluada en el punto x sub 0 y. Entonces sería 1 sobre x sub 0 diferencial de y igual a c. Entonces ahora, después de haber completado los elementos de la fórmula, voy a integrar. La primera integral se hace con respecto de x. Por lo tanto, para esa integral, y es una constante. Y la segunda integral se hace con respecto de y. Así que cualquier cosa que no sea y es tratado como una constante. ¿Ok? Bueno, veamos. La integral de menos y sobre x al cuadrado con respecto de x es y sobre x. La integral de menos 1 sobre x cuadrado con respecto de x es 1 sobre x. La integral de 1 con respecto de x es x, evaluado entre x sub 0 y x, más la integral de 1 sobre x sub 0, esto es una constante, con respecto de y, es y sobre x sub 0, evaluada entre y sub 0 y y igual a c. Voy al chat que creo que tengo un comentario. X sub 0 es un número, ciertamente. Sí, señor, es una constante. Muy bien, X sub 0 es un número. Muy bien. Buena observación. Ok, ahora lo que resta es evaluar, recuerden, primero el límite superior, después el límite inferior, pero eso ya quedó en la lámina siguiente. Preguntas, por favor, chicos, para pasar a la lámina siguiente. ¿Los leo o los escucho? Profe, Profe, N siempre. Ajá. No, habla tú. Ah, primero las damas, adelante. ay, gracias, aunque lo mío realmente es que ahorita tengo como, no estoy activada mi cerebro, ¿verdad? Entonces, profe, que no estoy viendo la integral de y sobre x al cuadrado, es que me entró como, no sé, estoy Perdón, la integral mal. de, no te escuché, la integral de, Y sobre x al cuadrado. a ver, esto es un número, 1 sobre x sub 0 es un número. No, Imagínate profe, que, la de y sobre x al cuadrado, la de al lado. esta, Esa no sé por qué no la estoy viendo, estoy como frito ahorita. bueno, pues. porque y, óyeme, no está frita, escúchame, no digas eso. Lo que ocurre es que estás integrando con respecto de x, o sea que y es constante. Entonces, ¿qué haces? Dejas la y constante e integras menos 1 sobre x al cuadrado. La integral de menos 1 sobre x al cuadrado es 1 sobre x. Entonces tienes la constante que dejaste tranquilita y la integral que da 1 sobre x. Entonces por eso te aparece y entre x.
Pues sería y por 1 entre x, que es lo mismo que y entre x. ¿Ok? Esa es la razón. Espero haber aclarado la duda. Ajá, ¿el caballero? Profe, lo mío es que, o sea, no sé si no presté mucha atención en ese momento, pero N siempre va a ser el que esté con respecto a DY y M Sí. siempre va a ser con el que esté respecto a DX. Correcto. Por definición, en la clase pasada, cuando definimos lo que era una ecuación diferencial exacta, la función m es la que acompaña al diferencial de x. ¿Por qué? Por definición. Y la función Oh. n es la que acompaña al diferencial de y. ¿Por qué? Por definición. Sé que suena antipático que te diga por definición, pero es que es porque sí. Esa sería la otra explicación. ¿Por qué? Porque sí. Porque la primera vez que a alguien se le ocurrió hablar de ecuaciones diferenciales exactas, las definió de esa manera. Y nosotros lo que estamos es replicando lo que alguien ya definió por nosotros. ¿Me explico? Sí, profe, quedó Ok, claro. Gracias. chévere. Ajá, tengo algo más por aquí por el chat. X sub 0 sería un número, sí, es algo arbitrario, un número, el que tú quieras. Justamente como es X sub 0, Y sub 0, es un punto cualquiera, tan cualquiera, que ni siquiera le vamos a dar un valor específico, lo vamos a tratar como un valor genérico. ¿Bien? Ok. Ajá, que tengo otra cosa aquí en el chat. Ah, ok, listo. Ya aclaramos. Ok, entonces paso a la lámina siguiente para evaluar las integrales. ¿Bien? Ok, entonces evaluamos la primera integral. Recuerden que el límite superior era x. Sería y entre x más 1 entre x más x. Esta es la evaluación del límite superior. Menos, voy a evaluar el límite inferior. Y sobre x sub 0 menos 1 sobre x sub 0 menos x sub 0. Terminé la primera integral. Voy a evaluar la segunda. Límite superior, y entre x sub 0 menos límite inferior, y sub 0 entre x sub 0, igual a c. Fíjense que luego de la evaluación de las integrales, aquí hay algunos elementos que se simplifican. Esta menos yx sub 0 y esta más yx sub 0 se simplifican. Y hay otros elementos que son este y este, que son números. ¿Por qué son números? Bueno, porque están evaluados en la abscisa y o la ordenada de ese punto genérico constante de la integral de línea que estamos usando como herramienta de evaluación de la solución general de la ecuación diferencial exacta. Entonces, esas tres cosas que acabo de subrayar son tres números. ¿Qué hacen esos tres números? Bueno, los pasamos al segundo miembro y se suman a la constante que aparece en el segundo miembro. Así, de una, los pasamos sin mucho especificar, porque la constante que queda en el segundo miembro es un número real y esos tres valores son tres números reales que pasan para ese segundo miembro. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría y sobre x más 1 sobre x más x igual a c. Esa sería la solución. Ya va, perdón que me fui para la otra lámina. Esa sería la solución general de la ecuación diferencial, que en un principio no era exacta, pero que con el factor de integración con respecto de x se convirtió en exacta. Esa solución es la general. Si yo quisiera alguna solución particular, tendrían que decirme algo como busque la solución particular que pase por el punto tal, algo así. Pero como no me dijeron nada, nos quedamos exclusivamente con la solución general. Preguntas, chicos, porque ya en la lámina siguiente viene el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. ¿Preguntas?
Por el momento me dicen que no. Excelente. Bien, entonces pasamos al ejercicio siguiente. Bien, dice, ejemplo número 2. También lo recuerdo de un examen parcial. Decía, resolver la siguiente ecuación diferencial. Tangente de y diferencial de x más y diferencial de y igual a 0. ¿Ok? Fíjense que al ver la ecuación, no lo comenté con la primera, pero aquí sí me provoca comentarlo. De inmediato descarto que esta ecuación diferencial sea homogénea. ¿Alguien me puede decir por qué yo, nada más viendo la ecuación, sin hacer mayores cálculos, digo, eso homogéneo no es? ¿Por qué? Porque no hay cociente. Lo puedo convertir en cociente, puedo acomodarlo y encontrar el cociente. No, esa no es la razón. Aitor ya respondió. Por el argumento de la tangente. Por el argumento de la tangente puede ser, y por la tangente. ¿Por qué? Fíjense. Esta expresión tiene grado 1 y esta también. Claro, Cuando y la yo otra tiene 0, ¿no? Exacto, pero la tangente, ya. gracias, muy bien. La tangente es una función trascendente, no tiene grado. Y para colmo, hemos quedado que cuando haya expresiones que no aporten grado, su argumento tiene que ser una función homogénea de grado 0 y el argumento de esta tangente tiene grado 1. Así que miren, hay varias razones por las cuales descartamos que esta ecuación diferencial sea homogénea, pero no es porque no es un cociente, porque convertir esto en un cociente sería muy sencillo. Hacemos un trabajo algebraico de despeje y pudiéramos llegar al cociente. Así que esa no es la razón. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces de acuerdo a la definición, ajá, exacto, dice Samuel, hago un factor común y hago diferencial de y con respecto de x, es decir, despejo, pues, más que factor común, Samuel, es un despeje. Ok, entonces, de acuerdo a lo que en la definición se establece, la función tangente de y diferencial de x es lo que conocemos como la función m de x, y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la que acompaña el diferencial de x, por definición, recuerden. Y la función x más y es lo que por definición se conoce como la función n de xy. ¿Por qué? Porque es la que acompaña el diferencial de y, por definición. Entonces hacemos nuestras derivadas parciales. A ver qué pasa. Bueno, la derivada parcial de m con respecto de y es secante al cuadrado de y. Cuando Zoom nos bote, nos volvemos a conectar. Dice menos de un minuto. Y la derivada parcial de n con respecto de x es 1. Definitivamente no es una ecuación diferencial exacta, pero yo la puedo convertir en una ecuación diferencial exacta porque tiene un factor de integración. En el ejercicio anterior, el factor de integración era con respecto de x. Entonces me aseguré de que en este ejemplo, el factor de integración fuese con respecto de y, para que tuvieran un ejemplo de cada caso. Ok,